Hermanas, muy bendecido día. Les saluda su hermano Óscar Almaguer y a partir de este miércoles comenzamos el estudio de el libro de Eclesiastés. Este es un libro que ha sido escrito de una manera muy misteriosa y que se debe leer con mucho cuidado para que no saquemos de contexto lo que nos quiere decir el autor, para que no lo malinterpretemos. Porque incluso podríamos pensar que este libro contradice a la palabra de Dios. Hay algunas sectas que han sacado de contexto lo que dice el Eclesiastés para favorecer sus doctrinas. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que cuando una persona muere, deja de existir. Entonces, Dios se lleva la memoria de esa persona al cielo como si fuera una especie de disco duro y allá lo tiene almacenado hasta la resurrección de los muertos, cuando Dios forma otra vez un cuerpo y le vuelve a poner esa memoria para que exista. Y para justificar esta doctrina, ellos siempre recurren a un texto del libro del Eclesiastés sacándolo de contexto. A esto se le llama hacer doctrina de versículo. Y nosotros sabemos, hermanas, que la palabra de Dios es un libro que es una revelación progresiva. Es decir, lo que Dios tenía que enseñarnos acerca de una doctrina no nos la enseña en un solo libro, sino que es algo que se despliega de Génesis a Apocalipsis. Así es una revelación progresiva. Dios nunca nos va a enseñar una doctrina solo en un libro, y mucho menos en un solo versículo. Ese es un error que cometen algunas sectas, ¿sí? Entonces están malinterpretando lo que nos quiere decir este libro de Eclesiastés. Y el primer misterio que nos va a presentar este libro es el autor. ¿Quién es el autor de Eclesiastés? Porque nunca se nos dice de manera clara es este. No se nos da un nombre. Pero sí nos da el libro una serie de pistas para que nosotros lo descubramos. La primera pista que nos da es que el autor es hijo de David. Ahora David tuvo muchísimos hijos, algunos llegaron a ser reyes, otros no. La segunda pista es que este hijo de David reinó en Jerusalén. La lista se reduce, porque hijos de David reinaron hasta antes de la cautividad de Babilonia. Después de la cautividad ya no hubo rey sobre Jerusalén. Esperamos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga para que Él, como hijo de David, reine de nueva cuenta en Jerusalén. Y la tercera pista que nos da es que este rey, hijo de David, reinó sobre todo Israel. Y así las posibilidades se reducen a solo una persona. Este es Salomón. Porque recordemos que después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Y aquí está resuelto el primer misterio. El autor es Salomón. Y aquí Salomón en este libro no va a hablarnos como rey, sino como maestro, que está enseñando sabiduría a su pueblo. Por eso el libro se llama El Predicador. Y esta palabra viene del hebreo Coelet, con Q, que se traduce como predicador o como maestro en la asamblea. Y la palabra en griego es Eclesiastés con doble K. Casi todo el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, exceptuando algunos versículos que los escribió, llamémosle así, el editor del libro. Un judío posterior a Salomón que se encargó de darle la forma final a este libro de Eclesiastés. ¿Cómo lo sabemos que hay un escritor editor, hermanas? Bueno, porque en el capítulo 1, versículo 2, dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Noten ustedes cómo no está hablando en primera persona, no dice yo, sino en tercera persona, el predicador. Otro pasaje está en capítulo 7, versículo 27, donde dice: he aquí esto he hallado, dice el predicador. Y en el capítulo 12, versículos 9
y 10, dice: Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. De nueva cuenta en tercera persona. Y hermanas, nosotros probablemente podemos saber más o menos en qué fecha escribió Salomón este libro. Habrá sido entre el 965 y el 928 a.C., porque fue el periodo en el que reinó Salomón. Pero lo que no sabemos es cuándo este judío editor terminó por darle la forma final al libro del Eclesiastés, tal y como nosotros lo conocemos. Y a veces pasa que el autor humano de la Biblia no es el que termina por escribir este libro, sino que es otro autor humano de la Biblia el que le da la forma final a este libro. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio. Sabemos que lo escribió Moisés, pero el último capítulo del Deuteronomio no lo escribió Moisés, por lo menos la parte final, porque en ella se nos narra la muerte de Moisés y lo que posteriormente sucedió. Y así quien le habría dado la forma final al Deuteronomio probablemente habría sido Josué. A veces pasa. Ahora, para comprender este libro de Eclesiastés no debemos de perder de vista dos puntos importantes, hermanas. Número 1. El género literario al que pertenece Eclesiastés. Este es sapiencial. Sapiencial, de ahí viene la palabra sabiduría. Y este tipo de libros lo que busca es transmitir sabiduría al pueblo de Israel para que vivan una vida próspera, de buena salud, una larga vida, que tengan buena fama y felicidad. En pocas palabras, que les vaya bien en la vida. El segundo punto a tener en cuenta es que Salomón a lo largo de este libro nos va a enseñar sabiduría usando la palabra vanidad. Vanidad significa inútil o sin sentido. Y también va a usar las palabras vanidad de vanidades, como diciéndonos, la peor de las vanidades es esto. Salomón nos dirá, la vida es vanidad, el trabajo es vanidad, la sabiduría es aflicción y vanidad. Y uno podría pensar, ¿cómo es posible que Salomón diga que la sabiduría es aflicción y vanidad? Si en el libro de los Proverbios la elogia, la personifica como si fuera alguien que sale a las calles, a las veredas, a las encrucijadas, a buscar a los hijos de los hombres para que no sean insensatos, para que sean sabios. Bueno, eso lo veremos más adelante. Pero siempre Salomón, cuando habla de vanidad, va a hablar de aquello que sucede debajo del sol, en el mundo de los vivientes. A lo terrenal, nunca va a hablar Salomón de lo que pasa más allá de la muerte. Mucho menos va a hablar del reino de Dios, sino de lo que pasa a los hombres aquí en esta vida terrenal. Eso es vanidad. Y me voy a permitir leer Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Hermanas, la primera vanidad que nos va a presentar el rey Salomón es que nada cambia. Primeramente, la naturaleza es una constante repetición de las cosas. La tierra sigue como si nosotros nunca hubiéramos existido. Solamente hay movimientos cíclicos. Por ejemplo, el aire, que gira hacia un lado, da la vuelta a la tierra y vuelve al mismo lugar. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, y de nueva cuenta se vuelven a repetir las estaciones. Las corrientes de las aguas también alimentan al mar, luego el agua se evapora, se convierte en nubes, llueve, el agua vuelve a alimentar al río y el río vuelve a alimentar al mar. Es un ciclo y se repite todo. Y el hombre nunca alcanza a comprender a la naturaleza, ni siquiera, mucho menos al universo. Hoy el hombre de ciencia, el hombre moderno, casi nada sabe del universo. Puede presentar teorías, hipótesis, pero nada más. Es muy poco lo que la humanidad conoce del universo. Y esto es vanidad, nunca alcanza a comprenderlo. La otra vanidad es la repetición de la historia de la humanidad. Hoy suponemos que hemos visto algo nuevo, algo nunca antes visto sobre la tierra, pero en realidad ya pasó hace mucho tiempo. Se está repitiendo y principalmente estamos repitiendo los mismos errores de los hombres. Sobre todo los que hoy se llaman partidos progresistas, que dicen estar un paso adelante en la evolución de la humanidad y lo que tratan de implantar leyes, etcétera, es repetición de pecados y de vicios, de errores que la humanidad ya cometió en el tiempo pasado. Es lo mismo. Todo lo que hacemos pasará al olvido. La vida tiene sus injusticias. Vemos cómo el trabajador esmerado, bien hecho, puntual, gana exactamente lo mismo que el trabajador mal hecho y perezoso, pero que tiene un familiar en el sindicato. Pasa el tiempo y resulta que a quien le dan el aumento no es al trabajador esmerado, sino al mal hecho porque tiene un contacto en el sindicato. Es vanidad. Las mismas injusticias se vuelven a repetir. Todo es puesto en olvido. Si usted va o pasa frente a la secundaria donde estudió, a lo mejor ve el salón donde usted estuvo en primero de secundaria y le va a traer muy buenos recuerdos. Pero en ese salón y en esa escuela ya nadie se acuerda de usted. Han pasado ya muchas generaciones y su memoria fue puesta en olvido. No hay nadie que se acuerde. A esto se refiere el predicador. Esto es vanidad. Ahora, si nosotros nos ubicamos en nuestro tiempo como hijos de Dios, sabemos que no es vanidad. Desde que nuestro Señor Jesucristo irrumpió en la historia de la humanidad, sabemos que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, que no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, y que no va a haber necesidad de sol, porque el Cordero de Dios será la lumbrera, y que hay pago para nuestro servicio. Dice primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que hagamos en el trabajo, en el servicio a Dios en la iglesia, predicando el Evangelio, haciendo todo como para el Señor, tiene su recompensa, entonces no es vanidad. Porque si no hubiera recompensa ni juicio después de la muerte,
entonces diríamos, como dice 1 Corintios 15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, hermanas, ¿por qué es vanidad? ¿A qué se refiere? Vamos a ilustrarlo de esta manera. Imagínense ustedes que la Sociedad de Damas de Alfa y Omega organiza un viaje a Acapulco. Se cooperan, ahorran y rentan camionetas Mercedes-Benz con chofer incluido, aire acondicionado, frigobar, y se van por la autopista del Sol. 3 horas y media después llegaron al puerto de Acapulco. Llegan animosas y lo primero que quieren hacer es mojarse los pies en la playa, en el mar, y luego comerse un cóctel de camarones debajo de una palapa. Un año después vuelven a organizar el viaje a Acapulco, pero esta vez dicen, ahora vamos a ahorrarnos las casetas y la renta de las camionetas. Cada una se va a ir en su coche. Y por ahí le dicen a alguna hermana que hay un camino de terracería que es un atajo a Acapulco, que llegan más rápido. Y se van por el camino de terracería. Pero sucede que apenas entran al camino, la hermana que lleva el Chevy descubre que a su coche ya le hace falta un cambio de amortiguadores. Y es un viaje incómodo. Luego, otra hermana que llevó su Tsuru, van por el camino y se le calienta el coche y se detiene. Otra hermana que llevó su Jetta, en el camino de terracería se le poncha una llanta. Y la hermana que llevó su camioneta nueva en una curva raspa la pintura de la camioneta con una roca. Pero continúan y una hermana que va en el Chevy de tanto sangoloteo se marea y se vomita en la espalda de la hermana que va manejando. 1 kilómetro adelante descubren que el camino de terracería no lleva a ningún lado. Termina en medio de la nada. Entonces tienen que dar vuelta en U, se regresan y llegan a Acapulco. Cansadas, sudorosas, pero llegan a Acapulco, hermanas. Digamos que el libro de Eclesiastés es como ese viaje, hermanas. Si nosotros nos vamos siguiendo la sabiduría de Dios, obedeciéndole, teniendo comunión con Él, nuestro viaje va a ser como en autopista, por la carretera del Sol. Ahora, sabemos que la vida del justo no es fácil, porque también hay injusticias y aflicciones. Pagamos la cuota, pagamos la renta, sí, pero para nuestra alma, el viaje va a ser confortable. ¿Por qué razón? Porque si pasamos por desempleo o por escasez, tenemos contentamiento. Tenemos el gozo del Señor. Y si pasamos por enfermedad, tenemos la paz del Señor. En cambio, irse por el camino de terracería es irse de acuerdo a la sabiduría de este mundo, a los afanes de este mundo. Darle rienda suelta a los deseos de la carne. Y ahí es cuando vemos que una persona se consagra al trabajo porque su meta en la vida es ser director de la empresa donde trabaja. Y lo consigue, pero ¿a qué precio? Porque termina su vida solo, sin familia y sin amistades, porque para él todo en la vida fue el trabajo. O es como aquel que vive para los negocios, para hacer dinero, pero muere y quien hereda toda esa riqueza es su familia, y ellos son los que se encargan de despilfarrarla. O es como aquella persona que quería conocerlo todo. Estudia y estudia, pero sus estudios no le ayudan para nada, no tiene ningún provecho. Pensemos, por ejemplo, en un cristiano que estudia instituto bíblico. Termina su licenciatura, luego va por una maestría, después viene el doctorado, pero en todo ese tiempo nunca permitió que la palabra de Dios transformara su vida.
jamás discipuló a un cristiano. Nunca le predicó el evangelio a un perdido. Lo único que hizo con todos esos estudios fue convertirse en un provocador, buscando discusiones en las iglesias, humillando a los hermanos, y todo eso fue vano para su vida. No tuvo ningún provecho. Entonces, hay que dar una vuelta en un giro de 180 grados y volverse al Señor. Y llegar a Acapulco. ¿Saben que el libro de los Proverbios y el libro del Eclesiastés llegan al mismo punto? Porque Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, dicen lo mismo, pero con otras palabras. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hermanas, nosotros creo que preferimos pagar nuestra cuota, irnos por la caseta, que irnos por la terracería, por las decisiones fáciles, porque sabemos que uno va a cegar lo que sembró y que todos vamos a comparecer ante Dios para recibir una recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho. Así que no es que la vida sea vana, no es que el trabajo sea vano, no es que la sabiduría sea vana, ni las actividades que se hacen debajo del sol. Más bien, lo que es vano es el corazón de una persona que no tiene a Dios como el centro de su vida, que vive en el ahora, en los deseos de la carne, que vive como si nunca hubiera de darle cuentas a Dios por sus obras. Eso es vanidad. Eso es vanidad. Vivir en los afanes, mientras que para nosotros, los cristianos, el todo en la vida es obedecer a Dios, amarle cada día más, conocerle a través de su palabra y servirle. Y yo les hago finalmente una comparación entre el rey Alejandro Magno y el rey Salomón. Alejandro Magno fue un rey de Grecia, y este hombre vivió de acuerdo a la sabiduría de este mundo y a los afanes de este mundo. Para él, todo en la vida fue conquistar al mundo e implantar la cultura griega. Vivió rápido, pero murió rápido, murió joven. Y todas esas conquistas y tesoros que logró, nunca los pudo disfrutar. Jamás reinó sobre los pueblos que él conquistó, porque se murió. Y quienes lo heredaron o recibieron fueron sus generales, no él. Toda su vida fue vanidad. En cambio, del otro lado tenemos al rey Salomón. Salomón jamás en su vida se afanó por conquistar o por tener. No, porque todo le fue dado por gracia, porque así le plació al Señor. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 13. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.
Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Lo único que Salomón le pidió a Dios es que fuera un rey justo. Le agradó a Dios y no solo lo hizo el más sabio, sino que además le dio todas aquellas cosas que Salomón no pidió, gloria y riquezas. Y sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas. Y así lo mucho o lo poco que Dios nos haya concedido, en eso podemos tener satisfacción y gratitud, hermanas. Pero también la vida de Salomón nos enseña a no confiarnos ni a separarnos del Señor. Nos enseña a siempre depender de Él. Porque aun y cuando fue el hombre más sabio que ha existido, cayó en pecado. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 10. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Hermanas, yo no sé en qué tiempo escribió Salomón este libro de Eclesiastés, si lo escribió antes de caer en pecado o después de caer en pecado y seguir un proceso de restauración. No lo sé. Pero aunque es muy poco probable, imaginemos que lo escribió después de caer en pecado. Así quizás podríamos imaginarnos en el libro de los Proverbios a un Salomón joven, bien acicalado, de mirada brillante, que con una sonrisa en la boca y el dedo índice extendido nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el libro del Eclesiastés quizás veríamos a un Salomón canoso, que perdió el brillo en su mirada, a lo mejor ya está chimuelo, y que con una voz muy solemne nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá todo a obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hermanas, que el todo en nuestra vida sea conocer cada día más al Señor a través de su palabra, obedecerle, amarle y servirle, porque hay recompensa para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanas.